Ahora vamos con los personajes. Los personajes son vitales en todo texto narrativo. A través de ellos pueden relatarse los hechos que ocurren en un cuento, una novela o cualquier otro texto similar, ¿verdad? Eso es a lo que les decía. Los personajes van desde lo que es la novela, el cuento u otros tipos de textos. Pero en sí, en ellos es que se engloba la historia. En ellos acontecen todas las acciones y lo que sucede, ¿verdad? Los personajes hay varios tipos, pero vamos a escribir nada más dos, para que ustedes entren más en contexto de la narración. Es los principales. A través de ellos se desarrolla la acción principal, ¿verdad? Es decir, que solo en ellos se centra la lectura, en ellos se centra la narración, no en un secundario ni tampoco en un extra. Ahora, los secundarios participan solo indirectamente de la acción principal. Es decir, que ellos necesitan mucho de las acciones del personaje protagonista o del personaje principal. Por ejemplo, que un personaje principal quiera ir a una guerra, pero siempre va a tener a un amigo que lo acompañe. Y ese amigo es un personaje secundario. Es decir, que siempre el personaje secundario va a depender mucho de lo que haga el personaje principal. Y esa es la diferencia que ustedes pueden tomar mucho en cuenta, ¿verdad? Para que no se les confunda estos tipos de personajes. Lo voy a repetir para que ustedes no se les pierdan. Los personajes principales son aquellos en los cuales se engloban las acciones. Los secundarios son nada más los que dependen mucho de la acción del personaje principal. Esa es la diferencia con la cual ustedes van a tener el chivo, por así decirlo, para que no se les confundan estos tipos de personajes. Ahora vamos con el tiempo. Tiempo de la historia. Se refiere a aquella cualidad temporal de toda narración que cuenta con un inicio de las acciones, un desarrollo y un desenlace. Es como les decía, la historia puede ir desde un inicio, un desarrollo de todo lo que acontece hasta el final. Ahora, el tiempo del relato apunta a la organización y disposición interna en la que la narración presenta las acciones de la historia. Quiere decir de que se nos van diciendo cómo es que van desarrollándose las acciones de los personajes. Ahora vamos con, ya que ya vimos todo lo que los elementos del género narrativo, vamos a ver a un personaje muy, pero muy reconocido aquí en Guatemala. Y si no lo conocían ustedes, jóvenes, yo el día de hoy les voy a hablar acerca de este personaje, que fue José Mía y Vidaurre, un escritor muy reconocido guatemalteco. José Mía Vidaurre fue un escritor guatemalteco del siglo XIX, considerado uno de los fundadores de la novela en la literatura, especialmente porque destacó en la narrativa histórica. José Mía Vidaurre, yo les quiero decir un dato muy interesante de él. Generalmente sus obras eran nada más con un seudónimo. ¿Qué quiere decir un seudónimo? ¿Qué quiere decir que se mantenían en anonimato? Él usaba al principio anonimato, pero después utilizó un seudónimo. Un seudónimo es como un nombre ficticio y se ponía siempre Salomé, Salomé Gil. Entonces Salomé Gil era José Mía y Vidaurre, pero él lo hacía nada más porque no quería darse a conocer como escritor todavía, sino que él era político. Pero después de que vio que sus obras sí tenían bastante auge y sí tenían mucho reconocimiento, decidió ya poner su nombre José Mier Vidaurre. Pero anteriormente nada más se le conocía como Salomé Gil. Destacó en el género de la novela histórica. Entre sus creaciones están Don Bonifacio, La hija del adelantado, Los Nazarenos y El visitador. Estas fueron como las obras más importantes de José Miguel Vidaurre y que hoy en día son consideradas como las obras más destacadas de él y las que más son reconocidas aquí en Guatemala. Ahora, vamos a realizar una actividad, jóvenes. Vamos a hacer una lectura dirigida. Vamos
hacer una lectura acerca del libro La hija del adelantado de José Miguel Vidaurre. Entonces, necesito que por favor ustedes en sus casas empiecen a conseguir el libro. Si no pueden conseguirlo, no se preocupen. Yo voy a compartirles en estos momentos un PDF en el cual ustedes podrán encontrar el libro. Está completo el libro y muy entendible para que ustedes lo lean. Vamos a estar realizando una lectura el día de hoy del primer capítulo, pero no vamos a leer todo el capítulo ya que no me va a dar mucho tiempo. Así que les pido que por favor en sus casitas, por favor, lean el capítulo 1 y 2. Como les dije, si pueden conseguir el libro, yo les se los agradecería mucho, ya que a veces en la computadora cansa leer, ¿verdad? Por la luz, porque a veces las letras no son muy legibles. Pero si pueden conseguir el libro físico, lo pueden conseguir en tiendas de libros, lo pueden conseguir en la zona 1 también hay tiendas de libros usados donde lo pueden conseguir también. Y esta es la foto de la portada del libro. O si no, nada más pueden conseguir otro de otra edición, ¿verdad? Esta es la edición como más, la última edición que se dio. Entonces, si lo pueden conseguir, se los agradecería mucho. Pero si no, pueden usar el PDF que yo les voy a compartir. Entonces, nada más me voy a seguir de aquí de la presentación para irme a lo que es el PDF. Aquí, como les dije, aquí está la hija del adelantado. Este es el libro en PDF. Tiene nada más 101 páginas. Créanme que es un libro bastante bonito. Cuenta una historia muy, pero muy bonita. Ahora, yo quiero que, para que entiendan muy bien la historia, la hija del adelantado. El adelantado se le solía decir a Pedro de Alvarado. ¿Por qué se le decía así? Porque Pedro de Alvarado fue el primero en venir aquí a Guatemala a conquistar, ¿verdad? Entonces se le llamó el adelantado. Por eso es que se le dice el nombre del libro, La hija del adelantado. Pero ténganme en cuenta que el adelantado siempre se le va a decir a Pedro de Alvarado. Bien, así ustedes van a tener un contexto más fácil para entenderlo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la lectura para que ustedes tengan eh, una, ya tengan el libro, ¿verdad? Tanto físico como virtual. Entonces vamos a comenzar con la lectura dirigida. Recuerden que voy a solo a leer hasta donde me dé el tiempo, pero por favor siempre les pido que ustedes también lean 2 capítulos del libro, ¿va? Recuerden, pueden tenerlo en físico o este PDF que yo se los voy a mandar por medio del WhatsApp o en la plataforma. También yo se los ya está puesto allí en el espacio de lecturas. Y por favor, o si también ustedes tienen la opción de imprimir este PDF, también puede ser, ¿verdad? Hay cualquier opción que ustedes dispongan, yo voy a aceptarla, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Advertencia. Al escribir esta novelita ha sido mi objeto principal dar a conocer algunos personajes y ciertos acontecimientos históricos, de los cuales no tiene sino muy escasa noticia la generalidad de los lectores a quienes están destinadas estas líneas. Me he sujetado a la verdad, hasta donde lo ha permitido la necesidad de dar algún interés dramático a la novela, procurando conciliar los hechos que efectivamente tuvieron lugar con los que he debido añadir para adornar una obra imaginación. En nuestras antiguas crónicas apenas se encuentran delineados los caracteres de los personajes y referidos los acontecimientos más o menos, respetando unos y otros cuanto ha sido posible. He dejado de correr la pluma libremente en todo aquello que no podía volver anacronismos, que considero imperdonables, aun en obras de esta clase, en lo que no fuese directamente opuesto a la verdad histórica. Así los personajes que figuran en esta relación existieron todos realmente, pero el carácter y los hechos que se atribuyen a algunos de ellos corresponden a la parte novelesca de la obra. Algo que quiero ver aquí con ustedes es que él mismo dice,
que él tomó personajes que sí existieron. Así como les dije, tomó a Pedro de Alvarado y obviamente también va a salir la esposa de Pedro de Alvarado, la hija de Pedro de Alvarado y otros personajes. Pero él los transformó a su imaginación. Él hizo una novela como él imaginó, ¿verdad? No es que haya pasado esto en realidad, sino que nada más él los imaginó, haciendo lo que ustedes van a ir leyendo, ¿verdad? Entonces, las fechas están citadas con la posible escrupulosidad por no hacer demasiado difuso el escrito o distraer la atención del lector con notas. No he citado los pasajes de nuestras antiguas crónicas impresas o inéditas que podrían servir para probar la exactitud de muchos de los sucesos referidos. Si estas desalineadas páginas sirvieran para llamar la atención de los lectores hacia los documentos en que puede estudiarse con provecho la historia del país, en la época interesante que siguió a la conquista, si ellas son aceptadas con la misma benévola indulgencia con la que han sido otras producciones literarias del autor anteriormente publicadas, quedaban satisfechas sus aspiraciones. Eso es como una breve explicación de lo que él estaba diciendo, que él tomó personajes que sí existieron, pero en acontecimientos que él imaginó, en fechas que también sí existieron, pero él mismo las fue poniendo en sus contextos para que la historia tuviera como que un orden, ¿verdad? Pero en sí los acontecimientos no pasaron en verdad. Perdón, con el capítulo 1 vamos. Inusitada animación y extraordinario movimiento se advertían al caer la tarde del día 15 de septiembre del año de gracia 1539 en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Personas de todas clases y condiciones iban y venían por calles y plazas, reuniéndose en corridillos y agolpábanse en mayor número. Delante de un edificio grande, de 2 pisos y de buena apariencia, se levantaba en el extremo de la población más inmediato a la falda del volcán de agua, a cuyo pie estaba situada la primitiva capital del reino. Y eso acordamos que sí sucedió, ya que cuando sucedió lo del volcán de agua, lamentablemente la antigua Guatemala, como hoy se le conoce, se inundó totalmente, ¿verdad? Y esa era la capital de Guatemala y después se trasladó a lo que hoy conocemos como la Nueva Guatemala, la Asunción. Entonces, este acontecimiento sí sucedió.